En México se está empezando a implementar una reforma judicial que es verdaderamente inédita para toda la región y por supuesto para el mundo, y por eso lo quisimos convocar a Josafat Hernández, que es profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Queríamos conocer los detalles, de qué se trata y por supuesto las dudas que nos genera. La verdad que la charla fue por demás interesante, por eso ya mismo la compartimos con vos. Bienvenido a Abran Paso, muchas gracias por atendernos. Realmente estábamos con mucho entusiasmo para tratar de entender de qué va esta reforma de la justicia en México, esta reforma judicial que parece totalmente disruptiva, totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados con respecto a los sistemas judiciales. Así que, claro, queremos saber, queremos profundizar, lógicamente. Nos hemos criado desde chiquitos con la idea de tres poderes, ¿no? El sistema liberal clásico y esta organización del Estado, con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que te soy sincero, nunca se termina de entender, o por lo menos, digo, salvo que uno esté en esto, ¿no? Que sea periodista o que sea abogado, lógicamente, pero nunca se termina de entender bien cómo es ese procedimiento de elección de los jueces. Eh, para quienes nos están escuchando en este momento, ¿cuál es la esencia de este cambio que se va a dar en el Poder Judicial y que es prácticamente algo inédito? Sí, claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Martín. Básicamente lo que yo entiendo que es lo principal de esta reforma es la democratización de la manera en cómo se van a elegir jueces, ministros y magistrados que son parte del Poder Judicial, un Poder Judicial que usualmente aparece como una caja negra. Básicamente la población en general pues no sabe quiénes son sus jueces, no sabe quiénes son sus ministros, no sabe cuál es el proceso con el cual se suele, digamos, elegir, ¿no? Y además no participan en la toma de decisiones de este tipo de representantes de la justicia, del Poder Judicial. Y entonces lo que se hace con esta reforma es cambiar la manera en cómo se va a elegir. Antes, digamos, el proceso ha sido por medio de auscultación, es decir, el presidente nombra una terna, la terna se envía al Senado y de esa terna se elige una persona, ¿no? Entonces realmente la manera en cómo se han estado eligiendo ministros ha sido un proceso altamente politizado en el sentido de que hay un proceso de negociación entre los partidos políticos y al momento en el cual llegan estos ministros a la Suprema Corte de Justicia, pues ya llegan, digamos, en cierto modo condicionados por los acuerdos políticos previamente generados entre diferentes sectores que son parte del legislativo. Y sobre todo lo que se pone en duda es a quién responden los jueces, los ministros, los magistrados cuando hacen sus fallos, cuando hacen sus proyectos, digamos, de establecer justicia, cuando hacen sus amparos, a quién le están respondiendo. Entonces, la manera en cómo ha operado hasta ahora ha sido un proceso poco claro, poco transparente, y lo que se ha visto a la hora de los hechos es que muchas veces han defendido intereses de empresas multinacionales, han estado defendiendo también intereses, en este caso también de grandes empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, que se amparó para no pagar impuestos, ¿no? En el caso también de Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización dirigida por Claudio X González, pues estuvieron también dando cabida a una serie de amparos que se hicieron en contra del Tren Maya, en contra de los grandes procesos de producción de infraestructura, de las refinerías, del el proyecto transísmico, los aeropuertos, cerca de 150 proyectos de amparo que metió Mexicanos contra la Corrupción, todos fueron aprobados por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, lo que ha habido ha sido un proceso también de cuestionamiento de qué tan parcial o imparcial ha sido la Suprema Corte de Justicia durante esta etapa neoliberal, a quienes realmente está sirviendo sus intereses estos jueces y magistrados. Y digamos, lo que ahora se plantea es que tiene que cambiar la composición de este sector del Poder Judicial para de esa forma tratar de garantizar que por lo menos puedan representar un poco más al pueblo.
¿La elección por voto popular pensás que va a garantizar esa imparcialidad? Yo creo que la elección por voto popular lo que puede hacer es generar un proceso, número uno, de rendición de cuentas. Número dos, en la ley, en el decreto ya de ley, lo que se establece es que van a entrar en el proceso electoral los mejores cuadros que se pueden presentar para ocupar estos puestos, que van a pasar por un proceso previo de evaluación. Se van a presentar los mejores, los jueces, bueno, los aspirantes más capaces, observando la paridad de género, y entonces estas personas le van a decir al pueblo cuáles son sus proyectos, cuáles son sus formas de impartir justicia, van a presentar, digamos, sus diferentes plataformas, etcétera, y la idea es que de esa forma el pueblo pueda votar. Entonces yo creo que sí pudiera haber más imparcialidad, en el sentido de que a quién le rendirían cuentas, a la gente en general y no a unos partidos políticos. ¿Y cómo pensás que puede llegar a ser ese proceso de elección, de votación? Como es algo que no es tan común o que lo hemos visto muy poco y que hay casos muy aislados, es prácticamente inédito, como decíamos al principio. ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás que puede ser la campaña? Porque recién mencionabas algo que me llamaba la atención, ¿no? Que los jueces van a hacer como una suerte de campaña electoral para contar cómo va a ser su mejor forma de impartir justicia. Y la verdad que no estamos acostumbrados como ciudadanas y ciudadanos a eso. ¿Cómo te imaginás que puede llegar a ser? Claro, va a ser muy interesante. La verdad es que creo que en eso va a ser, se va a abrir un proceso muy innovador en este país. Lo que dice la ley, que recientemente se aprobó, es que va a haber espacio en la televisión, en la radio, probablemente puede que se hagan debates, y sería muy interesante ver cómo los diferentes aspirantes a ocupar estos puestos pues hablan acerca del Poder Judicial, de cómo mejorar la justicia, cómo mejorar sobre todo el acceso a la justicia, que debe ser un derecho humano de toda la población, y también los diagnósticos que van a estar haciendo, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante cómo cada aspirante va a hablar de los problemas de impartición de justicia en sus propios áreas de influencia, en sus propios circuitos de jurisprudencia, en sus propias regiones, en su propia digamos, localidad, y a su vez también a nivel nacional. Entonces yo creo que eso en general lo que va a hacer es abrir una etapa de educación profundamente judicial, que va a ayudar a la población a mejorar, digamos, su conocimiento de este tema, y sobre todo va a obligar a que los jueces, magistrados y todo este conjunto de personas que se han súper profesionalizado hagan una labor pedagógica para que la población se eduque más y conozca más, y en esa medida pueda informarse más y así emitir votos con plena conciencia. Hay quienes hablan de la opacidad del derecho. De alguna manera, ¿qué pensás que puede llegar a ocurrir con esa opacidad que existe, que realmente transforma al Poder Judicial y a los asuntos del derecho en algo muy alejado de la población, del ciudadano de a pie? ¿Vos qué pensás que puede llegar a ocurrir? Yo lo que creo es que lo que se va a hacer es mayor, o sea, va a haber una mayor pedagogía de estos temas del derecho en la población. La población se va a informar más, la población va a conocer qué casos se están tratando, y eso incluso puede ser que eventualmente haga que surjan más movimientos sociales de parte de la población para pedir cambios en la manera en cómo se imparte la justicia en diferentes partes del país. Por ejemplo, lo que es el, el, la, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, la Procuraduría General de la Justicia ha tenido cerca de 3,000 casos, de los cuales solo han salido y solo se han resuelto cerca de 150 casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan lento? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál ha sido la dificultad de impartir justicia? Porque en algunos casos rápidamente se archivan los casos, y en otros casos inmediatamente digamos, se imparte la justicia. Yo creo que todo eso lo que va a hacer es que la población incluso tenga más claridad sobre estos procesos y pueda exigir más. No siempre lo que quiere la mayoría es lo justo, por lo menos así lo veo yo. Eh, ¿Cómo se puede administrar esto?
pues, te digo algunos casos que he visto, por lo menos en la Argentina, ¿no? Donde, Sí. por ejemplo, un ladrón que asalta una carnicería y se va. Asalta, roba y se va. El carnicero sale corriendo y lo mata por la espalda. Entonces, toda la población, todos los vecinos, todos los amigos salen a defender al carnicero, que cometió un homicidio. ¿Sí? Ujú. Y yo me imagino que si eso lo sometes a la voluntad popular, etcétera, lo que va a ocurrir es que esa persona que cometió un homicidio sale absuelta. A mí no me parece que eso sea justo, más allá de que sea mayoritario. ¿Cómo se administra eso en un caso como este, ¿no? Esa relación entre lo mayoritario y lo justo. Claro. Es muy interesante este caso que das, porque yo estoy completamente de acuerdo con tu ejemplo. Y yo creo que lo que va a cambiar en este caso es que quienes van a tomar la decisión sobre este tipo de casos, pues van a ser las personas más capaces electas por el pueblo. Es decir, el pueblo no va a administrar la justicia, no va a votar qué casos se tienen que amparar, qué casos hay que llevar a la corte, no va a haber ese tipo de votación. Se va a votar por las personas que de manera técnica van a usar todo su saber para ponerlo al servicio de la impartición de justicia. Realmente eso es lo que va a pasar en este caso. Y la manera en cómo van a fallar, pues ya va a ser algo que dependerá de la perspicacia, de la perspectiva, del nivel técnico de cada juez, ministro que esté, digamos, viendo estos casos. Y al final, pues lo que va a pasar es que al final se va a votar, porque también lo que ocurre en estos casos en la Suprema Corte de Justicia en la actualidad es que se vota en las salas, ¿no? Pero la manera en cómo se va a hacer esto va a ser mucho más fiel, digamos, a procesos más imparciales de impartición de justicia, revisando cada caso y cuidando sobre todo la reputación de los jueces, porque lo que ha pasado en la actualidad es que ahora los jueces, pues básicamente no les importaba la opinión pública, no les importaba su reputación, porque ya tenían, digamos, asegurada su manutención, su situación ahí. En la actualidad eso ha pasado, pero me parece que ya con los cambios, los jueces van a su propia reputación y creo que eso va a ser una presión muy importante para que sean más rigurosos en la impartición de la justicia. Sabés que hasta ahora lo que uno ve de afuera es un debate a nivel muy superestructural, ¿sí? Muchos medios cuestionando, la oposición, los jueces tratando de impedir la sesión en el Senado. Bueno, lo que ocurrió con el embajador de Estados Unidos y ese acto de injerencia, la respuesta de López Obrador diciendo bueno, que esto era una injerencia, que ponía en pausa la relación con esa embajada momentáneamente. Bueno, una serie de hechos, además de las amenazas, los amagues de ciertas desinversiones en el caso de que esta reforma se apruebe. Pero te quiero preguntar, aprovechando bueno, que vos estás allí, ¿qué percibís vos que pasa por abajo? ¿Qué pasa con el ciudadano de a pie? ¿Qué pasa en los barrios? ¿Qué pasa en los mercados? ¿No? De repente se puso en debate público la justicia. ¿Y qué dice? Es una pregunta muy amplia, ¿no? No es fácil decir qué dice la población, pero bueno, ¿qué percibís vos, ¿no? Cuando vas a comprar el diario, cuando vas al almacén o al supermercado, ¿qué estás observando? Claro, bueno, lo que yo observo, y de hecho es muy interesante estos días porque se aprobó el decreto el 15 de septiembre, que es un día clave para la historia de nuestro país, porque es el día en el cual todo el mundo se está organizando para irse de festejo en la noche y dar el grito de independencia para amanecer el 16 de septiembre. Fue muy interesante porque se juntó, digamos, el sentimiento nacionalista, el sentimiento patriótico, con una idea de que se avanzó de una forma contundente en la justicia, ¿no? Porque justamente se hizo esta reforma del Poder Judicial, que además era un compromiso que adquirió López Obrador y también la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña, que todo esto se le llamó el Plan C, ¿no? Entonces, una vez que se logró las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, lo que se dio fue la idea de que el pueblo quiere que se haga
el plan C, quiere que se haga la reforma al Poder Judicial y posteriormente una serie de reformas que son cerca de 20 reformas, y el pueblo pues lo que quiso fue que esas reformas salieran adelante. Entonces, una vez que se fue avanzando de manera gradual, primero en la Cámara de Diputados, luego en la Cámara de Senadores y posteriormente ya el decreto final de parte del presidente, acompañado por la presidenta electa, bueno, ya la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, en ese momento hubo un gran júbilo. Entonces, lo que se percibe en general es alegría porque se avanzó en un proceso de democratización del Poder Judicial. También lo que se va a hacer es reducir los salarios de los ministros. Por ejemplo, en la actualidad, un ministro gana cerca de 790,000 pesos mensuales en un país donde la mayor parte de la población gana 7,000 pesos mensuales. Es decir, en un mes, un ministro gana lo que un trabajador promedio ganaría en 10 años. Ellos lo ganan en un mes. Entonces, ese tipo de desigualdad se va a reducir y eso la gente lo vive como una victoria popular porque se está ganando, digamos, el proceso de tener más justicia. Y también lo que se percibe es que hay que estar alertas, en el sentido de que una vez que se aprobó la reforma del Poder Judicial, lo que se viene son reformas secundarias, a leyes secundarias, que es ahí donde va a estar, digamos, el detalle. Pero en general, las personas que están en las plazas, en las calles, están de acuerdo con el rumbo que está adquiriendo el país. Les pareció incluso muy bueno cómo se aprobó todo esto en el Senado con discursos de parte de Morena defendiendo de una forma muy clara y muy contundente las razones de por qué hay que hacer esta reforma. Y en general, pues lo que se percibe es optimismo en las calles, se percibe optimismo en diferentes zonas populares, y creo yo que lo que se viene va a ser también la defensa de la soberanía nacional, porque lo que hizo Ken Salazar con este tema de estar opinando sobre la reforma del Poder Judicial, lo que hizo es que la gente cerrara filas con el gobierno. El resultado contraproducente, de alguna manera, de lo que quería. Ahora, y para terminar, Josafat, y es una pregunta más general, ¿no? Que trasciende un poco la reforma judicial, si bien es uno de los temas centrales en este momento, pero desde afuera, desde otros países de América Latina, miramos con mucha atención el proceso mexicano, la cuarta transformación, lo que ha ocurrido con Morena y fundamentalmente el balance de Andrés Manuel López Obrador. Porque, claro, hay otros gobiernos que uno podría decir son de un signo similar, como es el caso de Petro en Colombia, de Boric en Chile. Podría haber sido el proceso del Frente de Todos o de Unión por la Patria en Argentina, que a diferencia de Morena o de AMLO, no fueron exitosos, no lograron el nivel de adhesión y de apoyo que claramente tiene Andrés Manuel. Recién mencionabas algo con respecto a esa austeridad, a esa idea de eh, tener como cierta comprensión, ¿no? O cierta cercanía con lo que pasa en la población o disminuir esas simetrías que si se quiere, paradójicamente es parte del discurso de Milei, ¿no? Salvando todas las diferencias, pero en eso hay como cierta Claro. coincidencia, ¿no? Milei todo el tiempo dice, cuestiona con esta idea de la casta esa diferencia que hay entre los salarios de los funcionarios públicos y el ciudadano de a pie. ¿Qué, qué nos podrías decir? ¿Cuáles son, es un tema muy amplio, pero cuáles son esas claves del éxito que tiene un gobierno Ujú. como el de Andrés Manuel? Es muy interesante el contexto que me das, es muy interesante también esa mirada regional, porque justo lo que ha pasado en este gobierno, en este sexenio, ha sido un proceso de construcción, diríamoslo así, de una gran legitimidad. López Obrador fue el gobernante que llegó con la mayor legitimidad en la historia reciente del país, con un tsunami de votos que hizo que él obtuviera pues la mayoría de manera incuestionable, 51% de los votos en favor de él. Ahora con Claudia se amplió a cerca de 53 votos, o sea, realmente estamos hablando de un presidente que llegó muy fuerte y que termina su ciclo todavía más fuerte, ¿no? ¿A qué se debe toda esta cuestión?
Porque de hecho fue muy interesante en el grito de independencia del 15 de septiembre, la gente estaba llorando porque ya se iba el presidente, la gente gritaba, no te vayas, la gente decía gracias, la gente se sentía profundamente agradecida. Llegaron personas de diferentes partes del país para despedir a nuestro presidente, porque digamos ya está ese proceso de que él se va a ir el 1 de octubre y la gente lo que tiene es como nostalgia, pero al mismo tiempo también tiene mucha alegría porque llega una gran presidenta como Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que realmente el secreto de todo esto tiene que ver con, uno, López Obrador ha sido muy enfático en decir que amor con amor se paga. Y él se le nota que le tiene amor al pueblo. Y el pueblo a su vez se siente profundamente agradecido por todo este amor que ha dado el presidente con programas sociales, explicando de manera pedagógica todos los días en la mañanera, buscando, digamos, evitar usar represión. En este sexenio, a diferencia de otros sexenios, no hubo un caso de represión masiva contra movimientos sociales, no hubo ni un solo escándalo de corrupción de parte de este gobierno, hubo un cuidado muy fuerte de parte del gobierno de lo que es su figura, la figura presidencial. El presidente no se prestó, digamos, para hacer politiquería, todo el tiempo estuvo cuestionando las formas de hacer política anteriores, que eran pues sobre todo basadas en la negociación para los intereses propios de los políticos. Él siempre decía que es más importante el encargo que el cargo. Entonces sí hubo un proceso de cambio de conciencia. Me parece que a su vez el hecho de que los programas sociales hayan funcionado bien, eso hizo que la gente tuviera un sentido de dignidad. Los adultos mayores están muy agradecidos porque antes recibían cero apoyo de parte del gobierno y ahora reciben una pensión de aproximadamente 4,000 pesos mensuales, que es poco, pero digamos para ellos representa una mayor dignidad porque les cambió la vida, ¿no? Les cambió la vida a muchas personas, hubo un sentimiento de que en este sexenio hubo justicia, de que en este sexenio hubo una gran responsabilidad en el manejo también de las finanzas públicas. Este gobierno no solicitó ninguna deuda con Fondo Monetario Internacional, no aumentó tampoco la deuda externa ni interna, hubo una gestión yo diría, muy responsable de estas finanzas públicas y en general pues también hubo un desarrollo de diferentes proyectos de soberanía nacional en términos de desarrollo de capacidades energéticas, tecnológicas, económicas, soberanía alimentaria también. Entonces todo eso la población lo vio y por eso la población está, digamos, muy agradecida. Y al mismo tiempo el presidente también estaba muy agradecido ese día que dio el grito de independencia y entonces se nota ese cariño, se nota esa construcción de lo público, de lo popular, en un sentido de bienestar. Entonces yo creo que el secreto ha sido básicamente no estar ausente, estar todo el tiempo dando la cara a la población, estar todo el tiempo gestionando de una forma responsable y muy amorosa lo que es la política pública y la gente pues se va con ese cariño que este presidente dio como nunca antes al pueblo de México. Josafat, la verdad que te agradezco muchísimo por este tiempo, nos ayudas a entender con mayor precisión, para algunos países, sobre todo los que estamos más al sur, nos queda lejos y nos es difícil entender el día a día, así que es una gran ayuda. No sé si hay algo que no te haya preguntado, algo más que quieras agregar, seguramente que en estos 20 minutos no se puede explicar la complejidad de un proceso tan interesante y tan fascinante, pero por ahí hay algo más que te parezca importante resaltar. Pues muchas gracias por este tiempo. Solamente me gustaría resaltar que la reforma al Poder Judicial es una reforma que lo que va a hacer es ir de manera gradual democratizando el Poder Judicial. Con eso se avanza en un proceso de democratización del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Democratizar no significa concentración de poderes, que eso también ha sido
uno de los argumentos que se ha dado de parte de un sector de la derecha de que se cree que se está minando el poder judicial. Y a mí me parece que en realidad lo que se está haciendo con este proceso de democratización es darle más legitimidad al poder judicial, porque el poder judicial hasta ahora era una caja negra alejada del pueblo, y yo creo que con este proceso de elección de jueces, ministros y magistrados, lo que se va a dar es darle un contenido más cercano al pueblo. Incluso van a cambiar las reglas del juego, reduciendo esos salarios realmente grotescos que tenían todos estos personajes, y me parece que en ese sentido se va a fortalecer la vida interna, institucional, jurídica, democrática y política de este país. Entonces, básicamente yo creo que con esto se va a ir legitimando mejor, y esto es incluso para que la población se sienta más representada por sus tres poderes que son parte del Estado mexicano. Muchas gracias otra vez y un gran abrazo. Muchas gracias, querido Martín, y va un fuerte abrazo.